Muy buenos días a todos. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, 42, 43 y 47, fracción tercera, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en el 36, 37, 38 y 39 del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, me permito dar por instalada la 18ª sesión ordinaria de la Sala Civil y Familiar de este Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, convocada para el día de hoy, 14 de junio del 2023, a las 10 horas. Secretaria, ¿nos apoya con el orden del día, por favor? Claro, en atención a la convocatoria, como primer punto tenemos la asistencia e integración de la sala. Para tal efecto, se hace constar que se encuentran reunidos la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Wong, la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, y el magistrado tercero y presidente de esta sala, licenciado en Derecho, Alberto Salón Venta. Continuando con el punto segundo de la convocatoria, el inciso A, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de TOCA listados en esta sesión, que son un total de 21 tocas para ser expuestos y votados. Y en atención a la orden de la lista aprobada, se comenzará con el proyecto del TOCA 46-2023, de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Wong, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 17 de noviembre de 2022, deducido del expediente 344 de 2022, diligencias de jurisdicción voluntaria del Juzgado Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Buenos días. Buenos días. Estas diligencias de jurisdicción voluntaria se promovieron por una ciudadana para efecto de que se declare la presunción de muerte de su esposo. El motivo del recurso de apelación fue que la juez de origen no admitió estas diligencias porque consideró que no se agotaron previamente las diligencias de presunción de ausencia previstas en el Código de Familia para el Estado de Yucatán. Los agravios que presenta la apelante refieren que se viola en su perjuicio el artículo 17 constitucional, pues pasaron más de 6 meses para que la autoridad judicial contestara su petición, que la jueza no realizó un estudio integral de su solicitud ni de la excepción prevista en el numeral 557 del propio Código de Familia. En este proyecto se propone confirmar el auto impugnado, toda vez que la excepción del Código de Familia que invoca prevé la reducción del tiempo para promover las diligencias en los supuestos de guerra en las que se hubiera participado por estar a bordo de una embarcación que hubiera naufragado o de una aeronave accidentada en una explosión, incendio, terremoto, inundación u otro siniestro semejante, por la comisión de un delito en materia de secuestro o por ser miembro de corporaciones de seguridad pública de las Fuerzas Armadas. Y en este asunto de las constancias que acompañaron a la promoción, se observó que la denuncia generada por ausencia del esposo del impugnante corresponde a una desaparición cometida por particulares. En consecuencia, al tratarse de la aplicación de una excepción, esta alzada no puede interpretar por analogía los supuestos que para ella se contemplan. No obstante, se le hace saber al impugnante que el supuesto en que ella basa su promoción puede ser dirimido a través del trámite previsto en la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas, misma que por su naturaleza tiene que ser sustanciada ante el juez civil federal. Por tanto, se propone confirmar. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto del TOCA 46-2023. Continuamos con el TOCA 797-2022 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 9 de agosto de 2022, deducido del expediente 162-2022, diligencias de jurisdicción voluntaria del Juzgado Tercero de Unidad Familiar, turno vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Gracias. En estas diligencias, al dictar la resolución impugnada, la juez del conocimiento
declaró su improcedencia por cuanto consideró que no se acreditó el estado de discapacidad del señor cuya interdicción se está solicitando, pues los médicos especialistas en psiquiatría, al rendir su dictamen, determinaron que realmente solo presentaba un cuadro depresivo que no es suficiente para decretar la interdicción. La promovente es la hija del señor y ella es la apelante, quien se queja de que no se hayan analizado a cabalidad las pruebas ofrecidas, en específico el expediente médico expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se advierte que padece arteriosclerosis el señor, que le afecta sus facultades cognitivas. También controvierte que no sé que haya quedado justificada la decisión de la juez en cuanto a que sostuvo que, su progenitor goza de razonabilidad amplia y tiene plena capacidad, porque a su juicio en la vida cotidiana se le olvidan cosas como comer, bañarse o dormir, y para la promovente esto era suficiente para declararlo en estado de interdicción, y además que en todo caso el resolutor de primera instancia debió de allegarse de mayores elementos de prueba para corroborar que sí tenía una capacidad esta persona. El proyecto, después de un análisis extenso de este asunto, que es pues delicado por lo que se está solicitando, a juicio de quien lo presenta, deben ser declarados los agravios como infundados, por cuanto no le asiste la razón a la inconforme cuando dice que no se valoró el expediente médico. Sí se valoró, pero realmente no se advierte que tenga un padecimiento que lo deje en un estado de discapacidad, y por el contrario es bastante determinante lo emitido por los especialistas en psiquiatría, quienes señalan que no tiene una discapacidad que, pues, digamos, de alguna manera lo merme de todas sus facultades cognitivas, y que por su estado mental se le deba declarar en un estado de interdicción. En cuanto a lo que señaló la apelante, en el sentido de que la juez se debió de haber allegado de elementos de prueba, pues realmente al no existir una verdadera presunción de que esta persona se encuentra en estado de discapacidad, no existe esta obligación por parte de la juzgadora. Eso le correspondía a la promovente, y pues era necesario que quedara bien acreditada esta situación. Se dejan a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía, para que lo vuelva a intentar en la misma vía si la situación de su padre cambia y realmente pues se puede demostrar que tiene una discapacidad, pero en este momento realmente no quedó acreditado. Por lo tanto, se propone confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derechos, Patricia Socorro Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre. A favor. Obteniendo 3 votos a favor del proyecto del TOCA 797-2022, se aprueba por unanimidad. Continuamos con el TOCA 30-2023 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 30 de noviembre de 2022, deducido del expediente 363-2019, procedimiento especial de divorcio incausado del juzgado primero mixto del civil y familiar del segundo departamento judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En este caso, la apelante es la parte actora, y la resolución impugnada es en la cual se decretó una pensión compensatoria a cargo del demandante a favor de la demandada por la cantidad líquida equivalente al 30% del total de sus sueldos y emolumentos que percibe de manera mensual. En sus agravios, la parte recurrente señala que la sentencia combatida irroga perjuicios a sus derechos humanos de debido proceso y protección judicial efectiva, al haber valorado indebidamente las pruebas ofrecidas en autos, puesto que la juez del conocimiento desatendió el hecho de que ambas partes coincidieron en que la duración del matrimonio lo fue solamente por 1 año, siendo que de las pruebas desahogadas no se controvirtió la temporalidad ni la individualización de los roles de los contrayentes, pues incluso la propia demandada manifestó que nunca tuvieron un domicilio conyugal, pues durante el año que convivieron juntos habitaron en el domicilio de los padres de esta.
el proyecto, un servidor estima que son infundados los agravios, ya que de la concatenación y adminiculación de los medios probatorios perfeccionados en autos, se advierte que la juez del conocimiento realizó un análisis concatenado de todas y cada una de las probanzas que fueran ofrecidas y perfeccionadas, a fin de concluir, conforme a derecho, que la demandada sí es susceptible de recibir una pensión compensatoria al haber acreditado en autos los requisitos establecidos por el artículo 200 del Código de Familia para el Estado de Yucatán, siendo que el hecho señalado por el demandante en el sentido de que ésta no tenía impedimento alguno para trabajar y obtener los medios económicos suficientes para su subsistencia, no quedó plenamente demostrado en autos y sí, por el contrario, la demandada aportó los medios probatorios suficientes para demostrar que debido al padecimiento que presenta, se ve impedida para poder realizar alguna actividad laboral que le genere ingresos. Máxime que la necesidad de recibir alimentos sí quedó demostrada con el cúmulo probatorio perfeccionado en autos. Del mismo modo, resultan infundadas las alegaciones vertidas por el recurrente en relación a la temporalidad del pago de la pensión compensatoria decretada a favor de la demandada, ya que si bien el actor del juicio que nos ocupa manifestó que en su escrito inicial de la demanda que desde el mes de mayo del 2016 este se fue el domicilio conyugal, no resulta factible considerar que hasta esa fecha debía de tomarse en cuenta para establecer la duración de la pensión compensatoria, pues no obstante ya no vivían en unión física en el domicilio conyugal, como lo aseguró la demandada, el matrimonio seguía subsistente, por lo que aún se encontraba vigente la obligación de solidaridad entre ellos. Por lo anteriormente expuesto, propongo confirmar. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto de troca 30-2023 se aprueba por unanimidad. A continuación se procede con el TOCA 45-2023 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Wong, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 12 de diciembre de 2022, deducido del expediente 2571-2023, diligencias de jurisdicción voluntaria del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En estas diligencias que vienen desde el año 2013, quedó establecido que el deudor alimentario, ahora ya occiso, pagaría en concepto de pensión alimenticia a la acreedora el 15% de la percepción total de su pensión y demás prestaciones mensuales que obtenía como pensionado de la Universidad Autónoma de Yucatán. Por el fallecimiento del deudor alimentario, la universidad dejó de pagar a la acreedora la pensión alimenticia, por lo que ésta le solicitó al juez que girara oficio a la UARI para que ordene que le sigan pagando la referida pensión. Ante esto, el juez no accede porque el trámite se debe realizar ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Y contra esta determinación es por lo que apela la acreedora alimentaria. En el estudio se observó que resultan infundados sus 3 agravios que presenta la apelante, pues la determinación del juzgador de no acceder a la petición de requerirle u obligar a la UADY, a la Universidad Autónoma de Yucatán, de continuar con el pago de la pensión alimenticia decretada a su favor, derivó por cuestiones de competencia y no con el fin de violentar su derecho humano a recibir alimentos. Se afirma lo anterior en razón de que el difunto estuvo pensionado conforme a las disposiciones contenidas y los requisitos establecidos por la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Por consiguiente, el procedimiento a seguir para seguir disfrutando de la pensión por invalidez, vejez o cesantía por edad avanzada se hace ante el ISSSTE, por cuanto su ley regula los requisitos para continuar con la prestación de la pensión del asegurado fallecido y las causas por las cuales alguna de estas cesa. En cuanto a su derecho de recibir pensión alimenticia por sucesión, se le hace del conocimiento a la recurrente que se tiene que tramitarse ante un juez familiar cuando exista o no testamento y el autor de la herencia haya dejado bienes muebles o inmuebles u obligaciones por cumplir.
recayendo la obligación de abrir la sucesión en las personas interesadas en acceder a ella y no en el juzgador. Es por ello que el Código de Procedimientos Civiles del Estado establece el procedimiento para ser declarado heredero y así poder acceder a los bienes de la masa hereditaria o imponer sobre esta obligaciones que recaigan en el cujus a favor de determinadas personas. Por lo tanto, se considera infundados sus agravios y se procede a proponer confirmar la resolución. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera licenciada en Derecho Patricia Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda maestra en Derecho Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero licenciado en Derecho Alberto Salum Ventre. A favor. Obteniendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto del TOCA 45-2023. Continuamos con el TOCA 1059-2022 de la ponencia de la magistrada segunda maestra en Derecho Sara Eugenia Villanovelo, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 29 de septiembre de 2022, deducido del expediente 524 de 2022, diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial del juzgado tercero de la unidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias. El asunto es respecto de unas diligencias de jurisdicción voluntaria a favor de una menor de edad que se declararon procedentes y se fijó la cantidad de pensión alimenticia a cargo de su padre en porcentaje. También se determinó lo correspondiente a la garantía de los alimentos. Apela el padre de la menor de edad y se queja de que la juez realmente no hizo un estudio adecuado de el principio de proporcionalidad en cuanto a su capacidad económica, pues solo se limitó, aduce el impetrante, a estudiar las circunstancias sociales de su vida. Se queja de que no se le haya escuchado en el procedimiento y que por lo tanto le quedó una pensión alimenticia que no puede pagar, que es muy alta y que él es un adulto mayor que se le debía de juzgar desde esta perspectiva. El proyecto propone declarar primero los infundados, los agravios del señor, por cuanto, contrario a lo que él alega, la juez sí hizo un estudio adecuado de su capacidad económica, se hizo con la facultad discrecional que las leyes le procuran a los juzgadores, hizo un estudio de cómo debía de fijarse esta pensión alimenticia y considerando también las necesidades de la menor de edad. En cuanto a que es una persona adulta mayor, realmente no tiene la edad para que se le considere de esta manera y tampoco esta sala ha dictado diversos precedentes que hacen alusión, más bien uno, a que hacen alusión a que por la naturaleza de las diligencias de jurisdicción voluntaria no se llama, de alimentos, no se llama al deudor a estas porque son de trámite especial y pues, con celeridad, ¿no? Por eso realmente no hay una violación a su derecho de audiencia al no habérsele hecho parte del procedimiento hasta una vez que se dicta la sentencia correspondiente. Eso en cuanto a los agravios del señor, pero en la revisión del asunto nos dimos cuenta que en la sentencia hay un error por cuanto se fijó en el 33% la pensión alimenticia y en alguna parte de la garantía se dice que va a ser por el 35%, entonces pues se contradice la cantidad, entonces lo único que hacemos es, por cuanto realmente se advierte que la juez es un error que debía de ser realmente el 33%, pues se propone modificar la sentencia a fin nada más de clarificar que es por el 33% y no por el 35%. Secretaria. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Gómez. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. Favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto del TOCA 1059-2022. Se continúa con el TOCA 801-2022 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre, relativo al recurso de apelación en contra de sentencia interlocutoria de fecha
13 de julio de 2022, dictado en el expediente 102-2022, juicio ordinario familiar del Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Los apelantes son la actora y madre de los niños, y la sentencia impugnada es en la cual se declaró procedente la excepción de incompetencia interpuesta por el demandado y padre de los niños, y en consecuencia se ordenó la remisión del expediente al juez segundo mixto de lo civil y familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, por ser la autoridad competente para conocer del presente asunto hasta su conclusión. En los agravios, la apelante menciona que le causa agravio la indebida valoración de pruebas, pues aduce que a su caso resulta aplicable la fracción primera del artículo 35 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, y asimismo refiere, el propio demandado reconoció como el domicilio vigente de sus hijos el ubicado en el municipio de Aquil, que corresponde a la jurisdicción del juzgado de Tecash, pues ahí se llevaron a cabo las diligencias de jurisdicción voluntaria de consignación promovidas por él. En el proyecto se estima que el artículo 35 refiere cuáles son las reglas de competencia territorial a las que debe seguir la autoridad jurisdiccional cuando no hay un sometimiento expreso o tácito, el cual en su fracción primera dispone que deberá ser juez competente el del domicilio del promovente en casos de jurisdicción voluntaria, cuestión que no resulta aplicable al presente asunto, pues este se trata de un juicio ordinario de guardia y custodia y no una jurisdicción voluntaria. En ese sentido, y al existir conflicto en la competencia, debe aplicarse la regla del artículo en comento en su fracción segunda, es decir, la autoridad jurisdiccional competente deberá ser aquella en donde estuviera el domicilio de los niños involucrados en el asunto. En ese sentido, se advierte que la propia actora afirmó en su escrito de demanda que sus hijos se encuentran en el domicilio del demandado, que es en dicho municipio de Xuxcap, Yucatán. Asimismo, consta el oficio de fecha 1 de abril del 22 del fiscal investigador en turno de la Fiscalía de Tecash, en el que informó que hasta la fecha del mismo, es decir, 1 de abril del 2022, 3 meses antes de la resolución combatida y un día antes de la presentación de la demanda, los niños permanecían con su padre en el municipio de Xuxcap. Por lo tanto, es dable advertir que el domicilio de sus hijos antes y durante la tramitación del procedimiento del cual dimana toca fuera en el municipio de Xuxcap, por lo que la juez primero mixto de lo civil y familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, con sede en Tecash, Yucatán, no era la autoridad competente para conocer del presente asunto. Al referir la recurrente que el demandado, al promover las diligencias a fin de consignar una pensión alimenticia, aceptó y se sometió a la jurisdicción del juzgado con sede en Tecash, se advierte que tales diligencias fueron llevadas a cabo con anterioridad a que se suscitara el cambio de domicilio de los menores de edad, como ella misma refiere en su demanda. Por lo anterior, se estiman infundadas las quejas vertidas por la aquí recurrente, pues no desvirtuó de ninguna manera que el domicilio de los niños fuera uno diverso al municipio donde habita su padre, y el hecho de que presente una demanda donde ella tiene su domicilio no implica que la competencia tenga que ser en esa jurisdicción, precisamente porque no provoca el domicilio de sus hijos antes y durante la tramitación del procedimiento del cual dimana toca, fuera en uno que pudiera dotar de competencia a la juez de Tecash. Por lo anterior, propongo confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Obteniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 801-2022 se aprueba por unanimidad. Continuamos con el TOCA 1042-2022 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia del Socorro Gamboa Wong, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva de fecha 20 de octubre de 2022, deducido del expediente 49-2022, juicio ordinario civil de juzgado tercero civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este asunto, la actora promovió el juicio ordinario civil de cancelación de hipoteca en ejercicio de la acción de prescripción negativa en contra del demandado. El demandado contestó la demanda afirmando que no existía algún crédito a su favor y a cargo de la parte deudora. Allanados a la demanda interpuesta,
Por esta manifestación, la juzgadora citó a las partes al dictado de la sentencia definitiva, donde determinó que no procedió la acción intentada porque no se presentó el contrato de hipoteca y pues esto no quedó acreditado en el primer elemento de la acción consistente en la existencia de la obligación. La actora apeló argumentando que con la constancia certificada expedida por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, se acreditaban los dos elementos de la acción consistentes en la existencia de una obligación y que a partir de la fecha en que la obligación se volvió exigible, ha transcurrido el tiempo previsto en la ley para que opere la prescripción negativa. En el estudio se llega a que resulta fundado su único agravio, porque quedó demostrado con la copia certificada de la inscripción vigente del tablaje motivo del juicio la existencia de la obligación alegada, misma que derivó de un contrato de hipoteca celebrado entre el demandado y su deudor en fecha 18 de diciembre de 1992 ante notario público, por lo que al ser esta copia certificada de inscripción un documento público que constituye un reflejo del contrato de hipoteca y contiene, entre otros elementos, lo relativo a los términos y condiciones en que debía cumplirse la obligación, según se desprende de su simple lectura, es por lo que no era necesario que la actora presentara el contrato de hipoteca celebrado entre el demandado y deudor, máxime cuando existió en la actora la imposibilidad de acceder a dicho contrato por no ser parte de él. Al haberse acreditado la existencia de la obligación respectiva, se asume jurisdicción y se entra al estudio del segundo elemento de la acción demandada, consistente en el transcurso del plazo de 10 años como exigencia para que proceda la acción de prescripción negativa, pues la juzgadora no examinó al considerar que no se acreditó el primer elemento de la acción interpuesta. En ese sentido, se revoca la sentencia definitiva para efecto de que se declare la procedencia de la acción de prescripción negativa demandada por la parte actora. Secretaria. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto del TOCA 1042-2022. Se continúa con el TOCA 8-2023 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo, relativo al recurso de revocación en contra del auto de fecha 20 de abril de 2023 dictado en esta sala en los autos del TOCA antes citado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Gracias. El asunto a estudio es un recurso de revocación por un acuerdo de esta sala en el cual se decretó la caducidad de esta segunda instancia. En los agravios, la parte recurrente se queja de que desde que presentó su escrito de expresión de agravios para continuar el recurso de apelación que intentó, solicitó que en su momento se citara para audiencia de alegatos. Cuando se dictó el auto de inicio de trámite de esta segunda instancia, no se dio respuesta a esta solicitud. Por lo tanto, a juicio de quien propone el proyecto, resulta fundado el agravio de la recurrente, de la inconforme, en el sentido, en el sentido de que no se debió haber decretado la caducidad de la instancia, por cuanto efectivamente la carga procesal ya no recaía en ella, recaía en nosotros de dar contestación a su solicitud de que se citara alegatos. Por lo tanto, propongo que se deje insubsistente el acuerdo combatido y se le dé trámite se continúa el trámite de la segunda instancia. Secretaria. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa. A favor. Gracias. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 8-2023 se aprueba por unanimidad. Seguimos con el TOCA 98-2023 de la ponencia del magistrado tercero,
Licenciado en Derecho Alberto Solún Bentre, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 9 de diciembre de 2022, dictado en el expediente 421-2020, Vicio Ordinario Civil de Juzgado Primero Civil y Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso del agua. Muchas gracias, secretaria. El contenido del auto apelado es en el cual se decretó la caducidad de la instancia por haber transcurrido más de 6 meses desde la publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, realizada en fecha 5 de enero del 2022. Cabe recalcar que en esta publicación se notificó el auto de fecha 13 de diciembre del 2021, con el que se decretó la suspensión del procedimiento por el fallecimiento de la parte actora ocurrido el 3 de octubre del 2021. En los agravios, los recurrentes refirieron que había existido una violación a sus derechos, ya que el auto recurrido presenta una indebida fundamentación, una falta de congruencia, al haber decretado previamente la suspensión del procedimiento y en el auto recurrido la caducidad de la instancia, y que no debió decretarse la caducidad por existir un impedimento legal para ello. Todo esto en perjuicio del derecho a una tutela judicial efectiva. En el proyecto estimo que son fundados los agravios en virtud de que no se debió decretarse la caducidad del juicio ordinario civil, pues este se encontraba suspendido desde el mes de diciembre del 2021 con motivo de un impedimento legal para continuarlo, que lo es el fallecimiento de la parte actora sin tener ningún interventor o albacea que represente su sucesión, por lo que si el proceso estaba suspendido, no debían correr ni computarse ningún tipo de plazo procesal hasta en tanto se demostrare que ha quedado superado el impedimento legal que dio origen a la suspensión y que la parte actora contara con un representante legal para ejercitar sus derechos. Por lo anteriormente expuesto, propongo revocar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho Patricia Socorro Gambaguam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Solún Bentre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 98 de 2023 se aprueba por unanimidad. A continuación sigue el TOCA 676-2022 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho Patricia Socorro Gamboa Guam, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 17 de junio de 2022 del estudio del expediente 272-2019, juicio ordinario civil del Juzgado Cuarto Civil y Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En la resolución apelada se declaró improcedente el juicio ordinario civil de prescripción positiva de buena fe promovido por el actor y procedente la reconvención en ejercicio de la acción reivindicatoria interpuesta por la persona moral demandada en contra del ahora apelante. Por lo tanto, se declaró que aquella es la legítima propietaria del predio litigioso y se condenó a quien aquí recurre a entregarlo totalmente desocupado, así como el pago de gastos y costas. En contra de esta resolución, el actor interpuso el recurso de apelación que fue, y al continuar su alzada expresó 6 agravios. En razón de técnica jurídica, primero se abordó el estudio del segundo agravio, el cual es infundado e inoperante, pues de la lectura e interpretación integral de los hechos y pruebas de la demanda, se deduce que la acción promovida fue la de prescripción positiva de buena fe, de modo que bajo esta hipótesis se estudiaron los requisitos que la constituyen en la sentencia apelada, siendo que tal y como mencionó el propio actor, al solicitar y pretender el reconocimiento de su posesión de buena fe, la juzgadora estaba impedida para abordar un estudio diferente y variar la calidad de su posesión. En cuanto a sus agravios primero, tercero, cuarto y quinto, igualmente son infundados, de modo que no es verdad que se violen en perjuicio del apelante los artículos que invoca en sus agravios que se analizaron en este apartado, mucho menos que la juzgadora haya incurrido en una incorrecta valoración de las constancias judiciales que integran el expediente principal, ni de las pruebas perfeccionadas en la secuela procedimental conducente, pues quien aquí se inconforma no demostró la causa generadora de su posesión de buena fe, ya que si bien es cierto, en determinado momento, una escritura pública en la que se hizo constar el contrato de compraventa que celebró respecto al predio litigioso,
se trató de un justo título para poseer en concepto de propietario y fue la causa generadora de posesión, dicho documento quedó sin efecto debido al remate y adjudicación que se surtió a favor del banco demandado en el diverso juicio ejecutivo mercantil, por lo que aun cuando haya continuado en posesión del predio, dejó de detentarla de buena fe ni en carácter de propietario. Finalmente, en su sexto agravio, este es inoperante en virtud de que la juzgadora sí se pronunció adecuadamente respecto a las expresiones que la hora inconforme hizo valer al contestar la reconvención opuesta en su contra. Por todo ello, se propone confirmar la sentencia de primera instancia. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Obteniendo 3 votos a favor del proyecto y del TOCA 676-2022, se aprueba por unanimidad. Se continúa con el TOCA 16-2023 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 23 de noviembre de 2022, dictado en los autos del expediente 52-2019, juicio ordinario civil del Juzgado Tercero Civil y Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. El 16, ¿verdad? 16-2023. Gracias. En el auto impugnado, la juez del conocimiento procedió a citar a las partes para escuchar la sentencia definitiva en el asunto, conforme al artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles. La parte demandada es quien apela y en sus agravios señala que la juzgadora debió abstenerse de citar a las partes para escuchar sentencia, hasta en tanto se resolviera un recurso de apelación que interpuso en contra de un auto que desechó un incidente de nulidad de notificaciones. En el proyecto proponemos declarar estos agravios como inoperantes por inatendibles, ya que se trajo a la vista el toca de apelación al que hizo alusión la parte apelante, y se advierte que en dicho asunto se decretó la caducidad de la segunda instancia por que no se actuó por más de 3 meses consecutivos. De ahí que se considere que es inconcluso que la situación que expone el quejoso en sus agravios ya no prevalece y por ende el presente recurso de apelación debe quedar sin materia, pues sería ocioso analizar si la temporalidad en que se dictó la citación para oír sentencia había o no algún impedimento legal en ese sentido. Por lo tanto, reitero, se propone dejar sin materia el presente recurso de apelación. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Obteniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 16-2023 se aprueba por unanimidad. Seguimos con el TOCA 181-2023 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 17 de enero de 2023, dictado en los autos del expediente 588-2022, juicio ordinario civil juzgado primero civil y primer departamento judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. El contenido del auto apelado es en el cual se regularizó el procedimiento para el efecto de que en el anterior auto de fecha 23 de noviembre del 2022 se reconociera la personalidad de las apoderadas del actor del juicio, razón por la cual se dejó sin efecto la notificación realizada en fecha 2 de diciembre del 2022 por la actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, y se comisionó nuevamente para dar debido cumplimiento al referido auto de fecha 23 de noviembre. En los agravios refieren la violación a los derechos fundamentales de la parte actora con base a lo que aduce un comportamiento parcial hacia la parte demandada, porque el auto fue ilegalmente regularizado y en el caso ya había sido notificada personalmente la parte demandada y asimismo contestó. En el proyecto, estimo que los agravios son una parte fundados pero insuficientes para revocar y por otra infundados, porque se acreditó que
si bien el artículo 52, fracción tercera del Código de Procedimientos Civiles del Estado no señala la posibilidad de emplazar nuevamente a las partes, al haberse omitido el reconocimiento de la personalidad de las apoderadas en el auto notificado en el emplazamiento, significaba que, de no ordenar nuevamente el emplazamiento, con inserción del auto de regularización, implicaría la subsistencia de esta omisión. Asimismo, quedó corroborado que la juez hizo uso de la facultad para regularizar los procedimientos en caso de omisiones correcta y legalmente, porque no revocó su propia determinación, sino únicamente hizo la corrección a efecto de que el procedimiento siguiera su curso legal y pudiera generar certeza jurídica durante las subsecuentes etapas procesales. Por lo anterior, propongo confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia El Socorro Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto de TOCA 181-2023 se aprueba por unanimidad. Se continúa con el TOCA 853-2022 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Wong, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 22 de abril de 2022, deducido del expediente 166-2022, juicio ordinario civil de juzgado segundo civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Secretaria, magistrados, si me permiten hacer un comentario antes. Adelante. Gracias. El proyecto lo pasaron la semana pasada para estudio y cuando lo estuve revisando y también revisé el TOCA, puedo advertir que una de las partes todavía no es parte del procedimiento, pero pudiera ser parte del procedimiento. Es alguien con quien yo tengo una relación de familiaridad por cuanto es amistad mía y además hay una relación por afinidad. Entonces, solicitaría que se retire este asunto para que se pueda dar trámite a mi excusa por ese motivo. De acuerdo. De acuerdo. Gracias. Gracias. Entonces, retiramos el TOCA 853-2022 y en atención de lo expuesto por la magistrada, se realizará la excusa. Gracias. Continuaremos entonces con el TOCA 27-2023 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 18 de noviembre de 2022, decidido del expediente 121 de 2021, juicio ordinario civil del juzgado primero mixto de civil y familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Gracias. Este asunto creo que tengo que mencionar un poquito los antecedentes para que entendamos qué fue lo que pasó en el auto impugnado. Una persona promueve un juicio ordinario civil en ejercicio de la acción reivindicatoria en contra de otra persona que tiene ciertos apellidos, ¿no? 2 apellidos, y se le notifica en el predio que dio la parte actora y comparece a contestar la demanda alguien que comparte los mismos apellidos, pero no tiene los mismos nombres. Y él mismo lo hace saber que no es él, pero que viene y contesta la demanda, o pone excepciones, ofrece pruebas, hace todo lo relativo a una contestación de demanda, ¿no? La juez se reserva de proveer respecto de admitir esta contestación y deja inválida la notificación y vuelve a tratar de notificar, se ordena que se vuelva a notificar a la persona originalmente demandada. Tras varios intentos fallidos de la notificación, la juez del conocimiento decide prevenir a la parte actora para que indique ante esta situación ante quién quiere seguir su demanda. Viene la parte actora y dice, ok, ya no voy a demandar a quien originalmente yo había demandado, voy a demandar a esta persona que compareció a contestar, ¿no? Entonces la juez en el auto impugnado dice, bueno, por cuanto este es el demandado y él ya compareció a contestar, pues ya proveyó lo relativo a que tenía por presentada la contestación en tiempo y shalala, ¿no? O sea, todo lo que va, pues, de rigor. Y este es el auto que apela, vamos a decirlo de alguna manera, el nuevo demandado.
El apelante se queja de que el auto combatido no está debidamente fundado y motivado, pues a su parecer no debería tomarse en cuenta la contestación que él mismo suscribió y presentó, en virtud de que la juez de primera instancia de oficio dejó insubsistente la notificación y el emplazamiento al que ya se hizo referencia. Y como fue con posterioridad a la referida contestación que el actor señaló el nombre correcto de la parte demandada, considera que se le debería de volver a emplazar a él para que él pueda volver a presentar su contestación, que ya obraba en autos. También alega que hay diversas actuaciones en el procedimiento, que cuando se notificaron en el diario oficial del gobierno del Estado relacionadas con el juicio, no apareció su nombre, lo que considera que lo puso en un estado de indefensión. Se proponen declarar infundados y también inoperantes los agravios planteados. ¿Por qué? Porque realmente no se le causa un agravio al apelante, ya que la contestación que realizó fue de manera espontánea y se quedaron compurgados cualquier vicio o irregularidad que pudiera haber tenido la diligencia o la constancia de notificación correspondiente. Si bien la juez decretó la nulidad de ese emplazamiento, pues no podemos obviar que él ya vino y ya contestó de manera espontánea. Entonces, si hubiera habido cualquier error, pues ya él mismo lo subsanó al haber comparecido, ¿no? Entonces, no tiene sentido que volvamos a pasar por todo el trámite, solo le estamos atrasando el procedimiento sin que se viole realmente algún derecho de la parte, pues en este caso ya parte demandada, ¿no? En cuanto a lo que dice de su nombre omitido en diversas publicaciones, pues es inoperante porque realmente no está controvirtiendo la motivación y fundamento del auto impugnado, y realmente pues él tenía todos los demás datos del juicio, dado que él compareció a contestar, él ya tenía todos los datos del juicio para ir siguiendo las notificaciones en el diario oficial, por lo tanto realmente no hay ninguna violación que le perjudique. Por lo tanto, se propone confirmar el auto apelar. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 27-2023 se aprueba por unanimidad. Se continúa con el TOCA 978 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Salón Ventre, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 14 de octubre de 2022, dictada en los autos del expediente 489 de 2019, juicio ordinario civil del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. La resolución impugnada es la sentencia en la que se declaró la improcedencia del juicio reivindicatorio promovido por la actora e improcedente la reconvención planteada por la demandada. La primera, porque la posesión del predio en litigio la detenta la demandada y su hijo menor de edad en su carácter de acreedores alimentarios de diverso ciudadano, quien fue cónyuge de la demandada y actualmente cónyuge de la actora, por lo que debe de ejercitarse la acción personal y no la reivindicatoria promovida por la actora, criterio que la autoridad sostuvo en la jurisprudencia por contradicción de tesis de rubro. Acción reivindicatoria es improcedente si se intenta contra quien detenta la posesión que deriva del vínculo matrimonial celebrado bajo el régimen de separación de bienes, por lo que debe ejercerse la acción personal basada en la disolución de ese vínculo. También la autoridad expuso que los alimentos son de orden público y de interés social, y dado que el hijo menor de edad de la demandada es un niño con discapacidad que se encuentra bajo su custodia, está obligada a resolver en atención al interés superior de la niñez. Respecto de la reconvención, no se acreditó el primer requisito esencial para que opere la prescripción, que lo es que la persona que posea lo haga en concepto de propietario, ya que para que la acción prospere es necesario que se goce de la posesión originaria, y en el caso, la posesión de la reconvencionista es una posesión derivada a causa del matrimonio que contrajo con el entonces propietario del inmueble. En los agravios, primero, es incorrecto que la autoridad argumente cuestiones no personales para con la apelante. Si bien existió una relación personal entre su cónyuge y la demandada, derivada del divorcio, se fijó una pensión alimenticia para ella y su hijo,
misma que cubre el rubro habitación conforme al artículo 24 del Código de Familia, sin que exista condena de proporcionar casa o algún predio a la demandada y su hijo. Asimismo, la recurrente alega que se reunieron todos los requisitos legales para la procedencia del juicio y que se acreditaron plenamente. Segundo, alega que su cónyuge no es quien tiene la propiedad del predio en cuestión, sino la hora recurrente, por lo que no se le debe privar de su derecho de propiedad. Tercero, aduce falta de fundamentación y motivación y que el procedimiento civil es de litis cerrada y no hay suplencia de la queja. Cuarto, la juez no analizó adecuadamente la confesional a cargo de la demandada, con la que demuestra que la posesión que tiene sobre el predio objeto de la litis es ilegal. Quinto, argumenta que la jurisprudencia relativa a la acción reivindicatoria utilizada por la autoridad no es aplicable, ni aun por analogía de razón, ya que son derechos diferentes que no guardan relación con la apelante, y en relación a la jurisprudencia relativa al interés superior del menor, el asunto no es de índole familiar en el que deban protegerse sus intereses. En el proyecto, estimo fundados los agravios por lo siguiente: no existe vínculo personal entre las partes, aunque la demandada sí guardó una relación personal con el cónyuge de la actora, dicho vínculo fue disuelto mediante procedimiento judicial. En el particular, no es el excónyuge de la parte demandada quien intenta la acción reivindicatoria para recuperar un bien de su propiedad, en cuyo caso, ante la relación personal que tuvo para con la demandada, es válido afirmar que la acción procedente debe ser de índole personal y no real. Sin embargo, la acción fue instaurada por la hora recurrente, quien no tiene una relación personal para con la parte demandada. Por tanto, no se considera una decisión acertada resolver que debe ejercitarse la acción personal al no existir ninguna relación personal de la actora con la demandada, siendo la primera quien acude al órgano jurisdiccional a ejercitar la acción reivindicatoria y no su cónyuge. Y aunque éste resulte, a su vez, excónyuge de la demandada, en nada altera la pretensión de la actora, máxime que aquel no es parte del juicio de origen. Se considera que la jurisprudencia invocada no resulta aplicable al caso concreto, al no surtir efectos la totalidad del supuesto jurídico dilucidado en ella, toda vez que no existe relación personal entre las partes involucradas en la controversia. En relación al tema de alimentos y al interés superior de la niñez, la jueza al resolver unificó la posesión de la demandada en el reivindicatorio y el derecho de habitación, que por concepto de alimentos goza el hijo menor de edad, siendo estos dos derechos distintos y autónomos. El argumento de la autoridad parte de que a través del predio en controversia, el menor de edad disfruta del derecho de habitación, rubro contemplado dentro de los alimentos, y al ser el niño acreedor del excónyuge de la demandada, entonces se debe respetar el interés superior de este, lo cual no se considera acertado. Esto es así, ya que el objeto de la controversia en el juicio reivindicatorio no versa sobre el alcance del derecho a alimentos del menor de edad, comprendido dentro de este rubro la habitación, sino sobre la determinación judicial respecto del dominio del inmueble objeto de la litis. En consecuencia, la acción ejercitada solo es en cuanto a la titularidad y posesión del inmueble, mediante el cual actualmente se satisface materialmente la habitación del menor, pero ello no implica una perturbación a la esfera jurídica de la menor que amerite la protección reforzada de sus derechos, ya que si bien el juicio de origen tiene como una de sus finalidades la desocupación y entrega del inmueble donde el infante en unión de su madre, lo cierto es que tanto ella como el deudor alimentario, en todo caso, continúan obligados a satisfacer las necesidades alimentarias de su hijo. Se reasume jurisdicción para estudiar los elementos de la acción reivindicatoria, que son la propiedad de la cosa que reclama, la posesión por el demandado de la cosa perseguida y la identidad de la misma, o sea que no pueda dudarse cuál es la cosa que pretende reivindicar. Y del análisis se concluye que hay un cumplimiento de tales requisitos y que las excepciones planteadas son improcedentes, por lo que debe declararse procedente la acción con todas sus consecuencias legales, como lo son la desocupación y entrega del inmueble a reivindicar y el pago de gastos y costas. Por lo anteriormente expuesto, propongo modificar en lo relativo a la acción reivindicatoria. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia del Socorro Gamboa. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo. Favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 978-2022 se aprueba por unanimidad.
Sigue el TOCA 956-2022 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Wong, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 11 de agosto de 2022, dictado en el expediente 400-2022, juicio ordinario civil del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias, gracias, secretaria. El motivo de este recurso lo constituye la parte del auto que determinó que no se accedía a la anotación solicitada por la parte actora sobre el predio objeto del juicio instado. El único agravio de la parte apelante, que es la actora, consistió en que esta resolución la deja en estado de indefensión al negarse la medida cautelar solicitada, ya que la demandada realizó una compraventa en su perjuicio. Por lo tanto, existe la posibilidad de que el juicio de origen se decrete sin materia. En este proyecto se propone modificar el acto impugnado toda vez que la anotación solicitada sobre el bien inmueble objeto del juicio no constituye por sí misma un perjuicio de difícil reparación, como consideró la jueza de origen. Pues hay que recordar que la petición deriva de un procedimiento de nulidad que recae sobre un bien inmueble. Por lo tanto, para dotar de certeza a la actual propietaria y posibles interesados, se considera necesario hacer de conocimiento que sobre el referido bien raíz existe un procedimiento judicial que busca retrotraer la propiedad del mismo, resaltando que incluso en el diverso artículo 2168 del Código Civil del Estado se contempla al registro público de la propiedad como la institución jurídica cuya finalidad es dar seguridad jurídica mediante la publicidad de los actos y convenios que realizan las personas físicas y morales, destacando que para tal fin se prevé la inscripción o anotación de gravámenes y resoluciones o diligencias judiciales. Máxime que, como la propia norma indica en el diverso numeral 2173, la inscripción de los actos o convenios en el registro público de la propiedad tiene efectos declarativos y no constitutivos, de tal forma que los derechos provienen del acto jurídico declarado, pero no de su inscripción, cuya finalidad es dar publicidad y no constituir el derecho. A la par de lo anterior, también debe observarse que conforme a la fracción sexta del artículo 61 de la ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, es susceptible de inscripción la anotación relativa a la interposición de un juicio en el que, como en este caso, se alegue la nulidad de inscripción. Por lo tanto, en términos del numeral 85 de ese ordenamiento, resulta oportuno que la jueza de origen notifique la promoción del juicio de nulidad a la autoridad registrada. Secretaria. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto de TOCA 956-2022 se aprueba por unanimidad. Se continúa con el TOCA 107-2023 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 9 de noviembre de 2022, deducido del expediente 424-2019, juicio ordinario civil del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Gracias. La sentencia definitiva a estudio declaró la improcedencia de la acción intentada, pues no se demostró con probanza alguna que la parte actora tuviera la posesión del predio motivo de la litis, lo que era necesario que, en que se acreditara, que es el hecho generador de la posesión, y aun cuando el acuo valoró la prueba confesional ficta a cargo del demandado, pues realmente no se pudo adminicular con alguna otra prueba que realmente tuviera por acreditado este hecho. La parte apelante hace diversas manifestaciones en cuanto a que cuando adquirió el predio, en las circunstancias en las que estaba y lo que aduce hizo para demostrar, hizo en este predio y que con eso demuestra que realmente lo tenía en concepto de propietario.
En sus agravios, hace estas alegaciones y también se queja de que no se haya valorado una prueba documental pública consistente en una escritura de propiedad. También se queja de que no se tenga por acreditada la obtención de la posesión, que es verdadera y que realmente con una buena adminiculación se puede llegar a esta conclusión. Y asegura que las pruebas ofrecidas y perfeccionadas en auto demuestran que también tiene la posesión de manera pacífica, continua y pública en el término de buena fe. Y también tiene un agravio más. Bueno, se queja de la valoración de diversas pruebas, pero no precisa bien a qué se refiere con ella, ¿no? Por lo tanto, a juicio de quien propone el proyecto, los agravios resultan tanto infundados como inoperantes. Infundados por cuanto no le asiste la razón a que la juez no valoró correctamente la confesión ficta, ni la escritura pública a la que hace referencia, por cuanto sí fueron debidamente valoradas, pero no tienen el alcance que ella pretende. O sea, no se acreditó el hecho generador de la posesión como ella señala. En esa escritura pública no consta que a ella se le haya otorgado la posesión. Por lo tanto, no se puede tener por acreditado este hecho y de nada sirve, y por eso son inoperantes los demás agravios, que sí haya acreditado que lo pudiera haber sido de forma pacífica, continua, etcétera, etcétera, porque el hecho generador de la posesión, que es el primer elemento de la acción de prescripción, no quedó debidamente acreditado. Por lo tanto, se propone confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 107 de 2023 se aprueba por unanimidad. Sigue el TOCA 154 de 2023 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 16 de diciembre de 2022, deducido del expediente 1-2020, juicio ordinario civil del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Gracias. En este asunto se trata de un auto en el cual se declaró por precluido el derecho del oferente de las pruebas testimoniales para su desahogo y por lo tanto no se accedió a su petición de que se fijara fecha y hora para dicho desahogo. En los agravios, el apelante pues es el oferente de las pruebas, se queja de que se haya declarado por precluido su derecho, ya que no había solicitado prórroga del término probatorio para el desahogo de las mismas en razón de que en un acuerdo previo de fecha 22 de noviembre, la juez del conocimiento no se pronunció sobre la terminación del plazo establecido para la prórroga concedida y que derivado de ello era que había solicitado nueva fecha y hora para el desahogo, que le fue negado de manera ilegal, insiste, y que había operado la preclusión del derecho para su desahogo, alegando que no resulta aplicable la tesis invocada por la juzgadora, pues no se configuraron los 3 supuestos o situaciones para la procedencia de la preclusión de su derecho y que por ello debemos de revocar el auto impugnado. La propuesta es declarar infundados los agravios. Por cuanto del estudio se advierte que la obligación de impulsar el proceso para que fueran perfeccionadas las pruebas, en este caso, como señala la ley, recaía, y el principio dispositivo que rige en los procedimientos civiles, pues recaía sobre el demandado, siendo que en el acuerdo de 12 de octubre de 2022 se le concedió un término supletorio de 10 días para desahogar las pruebas testimoniales en comento, el cual concluía el 14 de noviembre siguiente, y era su obligación comparecer dentro de ese plazo a solicitarse fijara la fecha y hora para el desahogo de las pruebas, siendo que incluso en dicho proveído se le previno para que la solicitara con la prontitud debida, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendría por precluido el derecho para lograr su desahogo. Y aun cuando sí compareció con su escrito de fecha 19 de octubre de 2022 a solicitar fecha y hora, a dicho escrito le recayó un auto de 8 de noviembre de 2022 en el que la juez de primera instancia, previamente a otorgarle lo solicitado, le previno para que señalara el domicilio de 4 de los 5 testigos que ofreció con el objeto de que pudieran ser notificados y comparecieran al desahogo, ya que al ofrecer ambas pruebas testimoniales, el
apelante, en su momento, manifestó bajo protesta de decir verdad que se encontraba imposibilitado para presentar a los atestes, sin señalar los domicilios. Y fue hasta el 15 de noviembre siguiente, es decir, ya fuera del término probatorio, que se le otorgó, que compareció a cumplir con la prevención antes señalada, sin solicitar en ese momento, que es cuando debió de haberlo hecho, la prórroga correspondiente. Por lo que se acredita que en el caso la falta de desahogo de las pruebas es imputable al recurrente, pues fue el quien no compareció en término y cuando lo hizo no solicitó la prórroga. Posteriormente a haber cumplido con dicha prevención, la juez del conocimiento dictó el proveído de 22 de noviembre de 2022 en el que se tuvo por presentado al apelante cumpliendo con la misma, pero ahí no era necesario que la juez se pronunciara respecto de la prórroga del término probatorio en comento, pues eso le corresponde realmente a las partes, no a la juzgadora. Por lo tanto, si del estudio de las constancias se advierte que la juzgadora estuvo en lo correcto al determinar la preclusión de su derecho y se propone confirmar el auto apelado. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor del proyecto del TOCA 154 de 2023, se aprueba por unanimidad. Sí, el TOCA 939 de 2022. No obstante, la ponencia observó que el TOCA no estaba debidamente integrado. Por tanto, se retira este asunto para el efecto de que esta sala proceda a la debida integración. Continuaremos entonces con el TOCA 1008 del 2022 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 23 de noviembre de 2021, deducido del expediente 597 de 2021. Diligencia de ejecución voluntaria del Juzgado Segundo de Realidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Gracias. En el auto impugnado no se admitieron a trámite las diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial promovidas para declarar el estado de interdicción de una persona, por cuanto se sostuvo que el promovente no cumplió con la prevención que se le dirigió para que nombrare a 2 médicos particulares que realizarían el estudio clínico de la presunta persona con discapacidad. El promovente no continuó con su apelación. Sin embargo, en razón de que en el presente asunto se ventilan los derechos de una presunta persona con discapacidad, esta sala determinó que se procedería a analizar de oficio la resolución materia del presente TOC. En el proyecto se considera que si bien es cierto que el promovente no designó a los médicos que se encargarían del diagnóstico, pues sus manifestaciones se abocaron a solicitar que la juzgadora se apoyara de los especialistas adscritos al Hospital Psiquiátrico Yucatán. Sin embargo, se debió de haber ponderado, la autoridad jurisdiccional debió ponderar que las autoridades jurisdiccionales se encuentren facultadas para implementar de oficio los ajustes razonables al procedimiento, a efecto de garantizar efectivamente el acceso a la justicia de la persona con discapacidad en un plano de igualdad, incluso en materia probatoria, cuando se advierte alguna desventaja procesal para que puedan probar sus hechos conforme lo mandatan los artículos 17 de la Constitución Política Mexicana, el artículo 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el 14 del Código de Procedimientos Familiares del Estado. Así, en atención a la causa de pedir del promovente, se dirigió a señalar que la situación económica de la presunta persona con discapacidad le generaba una desventaja procesal para enfrentar la designación de 2 médicos particulares. Se debió de ejercer la facultad oficiosa en materia probatoria a su favor, debiéndose acceder a girar un oficio a la directora del Hospital Psiquiátrico Yucatán para que se sirviera designar a 2 especialistas en la materia de psiquiatría que se encargarán de llevar a cabo el reconocimiento clínico de la presunta persona con discapacidad. En consecuencia, se debe admitir el procedimiento a juicio de quien propone el proyecto con todas sus consecuencias legales. Y nada más quiero precisar algo en relación con el asunto anterior, el primer asunto que tratamos en esta sesión de esta ponencia, en cuanto a que en este caso realmente lo que está pasando es que la persona no tiene los medios económicos para ofrecer 2 médicos particulares. Entonces, ahí sí, obligar a la persona quien te está manifestando que no tiene los medios económicos
pues resulta una violación a su derecho al acceso a la justicia, por cuanto no le puedes obligar a que te traiga a 2 médicos particulares cuando pueden, de oficio, se puede solicitar al hospital público antes mencionado a que traiga, a que vengan los médicos a dar su dictamen pericial, ¿no? Entonces, son circunstancias diferentes, son situaciones diferentes. En este caso, la juez, pues, es lo que debió de haber hecho en su momento. En el otro caso, por las razones que expliqué, pues no hay esa presunción de discapacidad, dado lo manifestado por los propios médicos en psiquiatría, ¿no? Entonces, por lo tanto, en este caso sí considero que se debe revocar para admitir el procedimiento. Secretaria. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 1008-2022 se aprueba por unanimidad. Se continúa con el TOCA 1030-2022 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 4 de noviembre de 2022, deducido del expediente 124 de 2020, juicio ordinario civil y juzgado primero civil y primer departamento judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Gracias. En este asunto es una hermana en contra de sus 2 hermanos, por cuanto está solicitando la disolución de la copropiedad que todos tienen en 2 predios. En la sentencia impugnada, la juez resolvió la procedencia del juicio toda vez que la parte actora acreditó los hechos constitutivos de su acción de disolución respecto de los predios, uno ubicado en Mérida y el otro en Ixil, Yucatán, sin que la parte demandada hubiera justificado sus excepciones. Se decretó el remate en pública subasta de los 2 inmuebles referidos, indicándose que serviría de base para su venta el avalúo pericial de aquellos. También se ordenó que se repartiera el producto obtenido del remate y venta de los predios en partes iguales a sus copropietarios y se condenó a la parte demandada al pago de costas y gastos del procedimiento. En el caso, la parte apelante son los demandados, quienes alegan que la carga de la prueba le correspondía a la actora y no a ellos, ya que fue ella quien afirmó que los inmuebles no admiten cómoda división, además de que ellos en su escrito de contestación de demanda nunca afirmaron ello, por lo tanto, al no demostrar su acción, se les debió de haber absuelto. De acuerdo, también se quejan de que de acuerdo al material probatorio, los predios controvertidos son susceptibles de división, sin que la copia certificada de la inscripción vigente ni la escritura de los predios sean suficientes para probar lo contrario, pues en todo caso se debieron haber presentado los planos correspondientes. Alegan que no se tomó en cuenta su voluntad en pagar la parte proporcional de los predios que le corresponde a su contraparte, teniendo la posibilidad de adquirirlas mediante el pago respectivo de acuerdo al avalúo. Se les condenó al pago de las costas y gastos del procedimiento ilegalmente de acuerdo a ellos, pues no se tomó en cuenta que no se opusieron, pues manifestaron que en todo momento propusieron mediar en lugar de continuar con el juicio, teniendo además la voluntad de haber llegado a un acuerdo y terminar con el conflicto de forma pacífica. Además señalan que la sentencia no es clara, ya que se les condenó a ese pago sin precisar por qué no demostraron sus excepciones, mientras que en el punto resolutivo primero se señaló que sí se probaron estas excepciones. También se quejan de que la sentencia no se encuentra fundada y motivada, que no es clara, que la parte actora no demostró su acción y que en el punto resolutivo primero hay una incongruencia que ya señalé antes. A juicio de quien propone el proyecto, los agravios planteados resultan parcialmente fundados, pero insuficientes para revocar. Toda vez que sí se acreditaron los elementos para la procedencia de esa acción, como es la existencia de la copropiedad y que el dominio no es divisible, que no admite cómoda división, o que se convenga la adjudicación a favor de alguno de los propietarios y se proceda a su venta, siendo que la manifestación de uno de los copropietarios para no continuarla es suficiente para decretar su disolución, en el entendido de que al indicar la promovente que los muebles no son divisibles, como es una afirmación negativa, la carga probatoria de acreditar que sí lo son, contrario a lo que señalan los apelantes, recaía en ellos, no recaía en los promoventes. Y de igual forma sí quedó acreditada que realmente no existía la voluntad de llegar a un
acuerdo entre los involucrados. Ellos dicen que querían mediar, pero consta en el expediente el acta de la audiencia donde no comparecieron a la junta, donde de acuerdo a la ley de mecanismos para la solución de controversias, realmente no comparecieron, por lo tanto no se pudo llegar a ninguna mediación. Y es correcta la condena a las costas y gastos del procedimiento, pues los demandados, tanto en la contestación como lo corroboraron en su recurso de apelación, se han opuesto a la declaración de la procedencia de la acción de disolución planteada y resultaron vencidos. Conforme al artículo 64 del Código de Procedimientos Civiles, pues era apegado a derecho que se les condenara a costas. Ahora bien, ¿por qué son parcialmente fundados? Por cuanto sí existe la incongruencia que señalan entre el punto resolutivo primero y lo expuesto en el considerando sexto, donde se estudiaron y analizaron las excepciones y se declararon improcedentes. Por lo tanto, la única modificación que propongo que se haga a la sentencia es en el punto resolutivo primero, para precisar que la demandada no demostró sus excepciones. Secretaria. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam. A favor. Magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor del proyecto del Tocamin 30-2022, se aprueba por unanimidad. Se han terminado con los proyectos listados para esta sesión y continuando con la convocatoria tenemos como inciso B la programación de la siguiente sesión ordinaria. Para ello, en atención a la agenda, la próxima sesión se realizaría el día miércoles 21 de junio del año 2023 a las 10 de la mañana. ¿Les parece? ¿Se confirma? Vamos a cambiar la hora. Ah, sí, se puede cambiar la hora, 11:30, 11:30. por 11:30. favor. Claro. Entonces queda establecido que la próxima sesión ordinaria se realizaría el día miércoles 21 de junio a las 11:30 de la mañana. Siguiendo con el punto número 3, asuntos generales. ¿Algún asunto general a tratar? Sí, esta semana les pasé el proyecto de precedente relacionado con el TOCA 924-2022 en relación con la prueba de confesión. Entonces, si están de acuerdo con el proyecto, pues sería ya mandarlo a A la unidad de jurídico. asuntos jurídicos. O si no, o si requieren más tiempo, pues le damos más tiempo, como ustedes digan. Pues si me darías, no sé, en el transcurso de hoy y mañana y ya te confirmo. Ok, perfecto. Yo ya lo revisé y estoy de acuerdo. Muy bien. Ok. Solo Entonces, esperamos el visto exacto, bueno de la magistrada Patti. Sí, y gracias. ya. Gracias. Y por último, atendiendo el punto 4, se procede al cierre de sesión. Magistrado presidente, proceda. Muchas gracias, secretaria. Bueno, pues no habiendo más puntos que tratar y habiendo cubriendo todos los puntos del orden del día, se da por concluida esta 18ª sesión ordinaria de la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Muchas gracias a todos y que pasen muy buenos días. Buen día. Gracias, buenos días. Gracias.